Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, hoy es el último encuentro tecnoformativo en la unidad curricular Sociología Jurídica por este trimestre. Ya pues finalizando también inclusive las actividades, nos quedan las actividades 3 y 4 por presentar y ya con eso pues concluimos el trimestre. Hoy vamos a hablar un poco de las instituciones sociales, de las familias, de el abogado, bueno, lo que nos alcance también de los minutos. Las instituciones sociales son todas aquellas agrupaciones que tienen a modo general pues la finalidad de cubrir necesidades importantes en una comunidad, ¿no? Es por ello que entre las principales pues instituciones sociales se encuentra la familia, el área educativa o la educación, las unidades educativas como tal, la estructura religiosa, la política y por supuesto la económica. Cada instituciones sociales o la globalidad de esas instituciones sociales pues tiene ciertas características que son determinantes y que las hacen únicas. Pero de manera general las características como tal de las instituciones sociales es que es necesaria para la preservación pues, de nosotros, de los seres humanos. Se transmite la cultura, inclusive satisface de una u otra manera las necesidades básicas, aporta solidaridad social, tiene pues como fin el bienestar social y desarrollo, eh, suministra actividades recreativas, esto con ocasión de los derechos humanos, del derecho a recreación inclusive, tiene pues o posee seguridad física, seguridad social y pues patrones de relación específica dependiendo del tipo de institución social. Como indiqué, pues los tipos de instituciones pues, abarcan desde las familiares hasta las políticas y pues van a tener un rol específico en su desarrollo y en su desenvolvimiento también inclusive depende del ámbito cultural, ¿no? Porque las instituciones sociales, pues lógicamente, a pesar de que su estructura o su fin o la tipología de las instituciones sociales son universales, la estructura o el funcionamiento interno cambia dependiendo pues también del ámbito geográfico, del área cultural donde esté asentada esa institución social. Las instituciones jurídicas pues son sistemas legales, como prácticamente pues su mismo nombre lo dice, dedicadas a manejar pues, fenómenos, conductas o ámbitos de distintas formas dentro de las sociedades y forman parte pues del sistema legal del lugar. Bueno, parte de las instituciones jurídicas, aquí en Venezuela pues el sistema de administración de justicia compuesto pues por institucionales, inclusive bueno, dentro del ámbito de la institución judicial, llámese tribunales, que hay tribunales con sus competencias, fiscalía, como tipo de protección penal, diferentes inclusive instituciones que no parten netamente de la cuando y mire que cada uno Ok, disculpen de interrupciones que no habían. Samuel estaba conectado, pero no hizo mute de su audio. Ajá. Hablando ahora un poco más de las familias pues es un grupo, lógicamente, de personas ligadas por razones inclusive pues de parentesco, unidas por parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legalmente y socialmente como es el matrimonio. Hay diferentes tipos de familia dentro del ámbito sociológico, pues podemos hablar de las familias monoparentales, biparentales, ensambladas y de acogida. Estos son los términos más usuales a nivel sociológico en cuanto a la tipología de las familias. Las familias monoparentales, pues conformadas por uno o más hijos y por la madre o el padre, o sea, cualquiera de ellos, pero necesariamente es uno solo, por eso es monoparental, o el padre o la madre con sus hijos. ¿Por qué el padre o la madre? Bueno, pero puede ser porque efectivamente estén divorciados o haya habido una ruptura del vínculo matrimonial por el fallecimiento de uno de los contrayentes, entonces queda viudo, entonces por eso es monoparental, está el papá o la mamá con sus hijos y es un tipo de familia monoparental.
La biparental, pues conformada por una pareja y sus hijos, que pueden ser heterosexuales o homosexuales. Lógicamente, pues aquí en Venezuela nuestra constitución habla de que pues, el matrimonio legalmente constituido entre un hombre y una mujer, y ya le doy la normativa legal. Y las ensambladas, pues conformadas por dos personas con sus hijos independientes que se unen precisamente para ensamblar o conformar una sola familia. Están divorciados o se encuentran viudos y ambos tienen hijos, se unen y es una familia ensamblada. Tienen hijos del primer matrimonio, del segundo matrimonio, de los matrimonios que hayan tenido antes, y se ensamblan con esta pareja. Por eso se llaman ensambladas. Y las acogidas, pues conformadas por menores que no son descendientes o por hijos que no son descendientes de los adultos totalmente, pero que han sido legalmente reconocidos. Y bueno, estos son muy comúnmente los casos de adopción, ¿no? Nuestra Constitución habla de las familias desde el artículo, prácticamente 4 o 5 artículos habla, claro, mucho más, pero los más específicos en cuanto a los derechos sociales de la familia está contemplado en el artículo 75. Y me permito leer: el Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y criadas y a desarrollarse en el seno de la familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares de la afiliación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. Bueno, ahí inicia pues prácticamente abarca lo que son los derechos de la familia, que posteriormente son más específicos y más institucionalizados, por decirlo así, dentro de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que conforma el sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente, y allí habla de las familias, inclusive de las familias sustitutas, y del deber del padre y de la madre con los derechos de crianza. Aquí en los derechos de crianza, que ya lo voy a leer, indica que el padre tiene derechos compartidos. Nuestra alumna habla de los derechos de crianza, inclusive trasciende un poco más al ámbito del afecto o del ámbito, ¿sí? Del amor como tal, que efectivamente pues los niños, niñas y adolescentes y sus padres como tal tienen esa responsabilidad de crianza, no solamente a nivel material, sino a nivel de afecto. Eso inclusive, pues bueno, es algo que los padres a veces se les olvida, piensan que solamente con darles sí, mantenerlos de una otra manera a nivel patrimonial y a nivel propenderle todo lo necesario de manera de bienes, ya con eso están cumpliendo su obligación. No, señor. En la misma ley, en el artículo 5, habla de las obligaciones generales de la familia e igualdad de género y crianza de los niños, niñas y adolescentes. Y el segundo aparte, que es el que voy a leer, habla efectivamente de esos derechos compartidos y habla del afecto. Dice así: el padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas. Lo importante que es conocer las leyes y más en ustedes que están estudiando Derecho, nosotros los abogados, de ver el ámbito de aplicación de las mismas, no solo a nivel constitucional como nuestra Carta Magna, sino a través de las leyes especiales, en este caso la Ley Orgánica, porque muchas veces pues las familias tienden a desestructurarse y a desintegrarse. Y los padres pues no conocen mucho sus deberes y piensan que efectivamente que al separarse solamente con mantenerlos ya está haciendo todo lo que debe ser, ¿no? Tienen el deber compartido también de brindarles asistencia afectiva o amor. ¿Qué es ese amor? Ese poder y esa
esa facultad y ese derecho que también les asiste a sus hijos de ser atendidos, de que se sientan queridos, de que se sientan amados. Prácticamente el origen, y lo digo con propiedad, de la delincuencia viene desde la base de esos niños que están en proceso de desarrollo y de crecimiento y que su evolución o su desarrollo no ha sido el más adecuado y llega efectivamente a cometer hechos delictivos. Lógicamente hay sus excepciones, porque no podemos decir que todos los delincuentes vienen de familias desestructuradas. No, también pueden venir de familias estructuradas, legalmente constituidas e inclusive dentro de estratos sociales altos. Sí, sí, hay sus excepciones, pero la vulnerabilidad o el talón de Aquiles como tal se origina en esas familias que son vulnerables y que se desestructuran o que se desintegran cuando los niños están pequeños. Lógicamente porque no hay un apoyo. Diferente es que cuando habiéndose desestructurado, los padres están pendientes entre sí. Si el padre ya no vive, lógicamente, con la mamá, o la mamá a su vez no vive con el papá y los hijos, que hubo una ruptura, pero hay una tensión por parte del papá, hay una tensión por parte de la mamá, de sus hijos que quedaron en la mitad de un proceso hasta puede ser contencioso, bueno, porque ya no se llevan y es lógico si el mujer y hombre no pueden coordinar sus sentimientos, sus pensamientos, no hay una comunicación efectiva ni asertiva y lógicamente tampoco hay amor ni nada, tiene que desestructurarse. Tampoco por los hijos uno puede quedarse o obligarse a mantener una relación que a todas luces puede ser tóxica. Pero sí prestar atención a esos derechos y deberes que tienen y que le asisten a esos niños en crecimiento, que es muy importante. Eh, yo siempre digo, y esto es una frase muy mía, que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. También lo digo con propiedad porque en el tiempo que estuve en el sistema de administración de justicia, al cual amo, sigo amando y llevo en mis venas, pues lógicamente observé desde diferentes puntos de vista, tanto en jurisdicción ordinaria, porque estuve mucho tiempo allí, hasta en jurisdicción especializada, cómo efectivamente los factores convergían desde este punto de vista. Y más aún estando en jurisdicción especializada con los informes que emitían el llamado plan de terapia individual o diagnóstico, donde era el primer informe que se le hace al adolescente una vez sancionado y verificar cuáles son los factores endógenos y exógenos por los cuales el adolescente incurrió en un hecho delictivo. El origen como tal, pues casi siempre familias desestructuradas, falta de amor, falta de atención, falta de apego, falta de ese sentido de pertenencia a un hogar, de que le pregunten cómo está, de que se sienta entendido y que si ve que lleva a su casa, o así sea lo más mínimo, un lapicero que no le pertenece, ¿de dónde lo sacó? Devuélvalo. Pero pues lógicamente este tipo de adolescentes inician con pequeñas cosas, algo tan simple, y lógicamente pues van transgrediendo ya las normas y hasta como derechos delictivos de mayor envergadura. ¿Sí? Es muy importante pues atender a todos estos lineamientos más legales y constitucionales, porque nuestras leyes son hermosas, siempre también lo he dicho, y lo que hay que es entenderlas y aplicarlas de otra manera y saber que existen para aplicarlas. Igualmente, pues el artículo 76, pero en la primera parte, habla de los derechos compartidos, no habla del afecto, pero sí lo habla la ley orgánica. Aquí solamente habla de que el padre y la madre tienen el deber compartido y renunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Y estas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Eso es como un doy para que des. Efectivamente, pues nosotros a medida que nos desarrollamos, evolucionamos y somos adultos, pues lógicamente nuestros padres van envejeciendo, van teniendo sus propias necesidades y nosotros como hijos pues tenemos también ese deber de cuidarlos porque ellos nos dieron la vida. Pues vamos entonces a retribuir un poco de lo que ellos nos dieron en algún momento
retribuir ese afecto, retribuir esa atención, retribuir esos servicios alimentarios, todas esas cosas o sea, debe ser recíproco. Y precisamente si estamos en este planeta Tierra y vivimos, fue porque nos concibieron en algún momento, sea con amor o sin amor, nos concibieron y estamos aquí. Y tenemos que ser agradecidos de la vida, agradecidos con lo que tenemos y lógicamente pues retribuir un poco lo que nos dieron. Igualmente lo que hablaba del matrimonio entre hombre y mujer establecido en nuestra Constitución, en el artículo 77, me permito leer, dice, se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer fundado en el libre consentimiento en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hechos entre hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. En situaciones pues no de matrimonio sino concubinarias pues se asemeja lógicamente a un matrimonio. Y posteriormente el 78 se de los derechos de los menores, pero pues eso ya es otro ámbito de aplicación que a medida ustedes que vayan avanzando en la carrera pues van a ver derechos de la niñez y adolescencia, área civil y demás para que lo puedan ver. Y bueno, la familia de acogida, como yo dije, la adopción, las familias sustitutas, la importancia de la familia, prácticamente también ya lo abarqué, los derechos y deberes y el llamado control social informal que ejerce la familia como forma de regulación de comportamiento desde que el niño pues nace y va creciendo dentro de ese seno familiar. Cada seno familiar pues tiene sus propias normas internas. Esas normas internas son los llamados, de una otra manera, los controles sociales informales, que son impuestos para regular el comportamiento de ese niño, niña, adolescente que está en proceso de desarrollo y que lógicamente necesita que lo regule. Es lógico. Y a medida que va siendo regulada por ese control social informal, llámese familia en este caso, pues va a proyectar esas normas que le implantan en el ámbito donde se desenvuelve, en su escuela, en su liceo, en la universidad. Bueno, es más radio de acción donde está ese niño, niña, adolescente o ese joven inclusive. Que es necesario, ¿no? Esas formas de regulación y lógicamente pues los educadores también tenemos ese deber de regular el comportamiento de nuestros educandos, nuestros estudiantes y más los educadores que están de primaria, de preescolar, atenderlos, darles amor, darles afecto, darles ese sentido inclusive de conocimiento, de regulación de sus emociones, que ellos entiendan y conozcan su ser, porque se sabe hoy en día con los estudios a nivel de neurociencia que tenemos una mente que siente y una mente que piensa, y que es necesario efectivamente pues que exista congruencia y coherencia entre la razón y el corazón. Eso es necesario para nuestro comportamiento, para nuestra vida, para saber qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer y lógicamente no dañar a otros. Eso es prácticamente porque tenemos derecho a sentir emociones, pero no tenemos derecho a que con nuestras emociones y nuestros sentimientos dañemos a las demás personas. Es muy bonito sentir placer, idolatría, sí, amor, pero es todo dentro de un mar, sin dañar a las demás personas que nos rodean. Eso es lo bonito de la vida, o sea, saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con convicción y que nuestra acción probablemente no pueda dañar. La familia pues es importante porque efectivamente también ejerce el llamado control social informal en el momento que está desarrollándose ese niño, niña, adolescente dentro de ese núcleo seno familiar. Pues las características de la familia constituye la base de toda sociedad, es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales, puede surgir a partir del matrimonio o de la unión conyugal. Eh, Posee bases pues, de organización económica también porque tiene una estructura económica, constituye la base de transmisión de valores, como el afecto, la comprensión, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la comunicacional, la tolerancia, la honestidad, justicia y yo agregaría también la equidad. Bueno, así las cosas, pues también dentro del programa hablamos del cambio social, que en sociología se usa
para denominar a los procesos en alteración de los mecanismos que componen la estructura de una nación o una comunidad. Esos son efectivamente los procesos que dan cambio o alteran algo que ya estaba estandarizado o que estaba así, de cumplimiento estándar. De repente, pues hay una alteración, hay un proceso de alteración de esos mecanismos que componen esa estructura social de la nación y la comunidad. Es una transformación social, ¿no? Muchos de estos cambios sociales, bueno, vienen producto inclusive como en la Revolución Francesa, la evolución social cuando se incorporaron las mujeres inclusive al ámbito laboral y demás. También existen cambios derivados a nivel de la tecnología y más hoy en día con la era de la globalización, ¿no? Los factores de cambio de esos cambios sociales que son una alteración en la estructura social, pues pueden emerger desde diversos puntos de vista, como demográficos que inciden en la población, migración y natalidad, culturales por la tradición de pensamiento, los tecnológicos o más hoy en día con la era de la globalización y los ideológicos que se respetan, ¿no? Dentro de esos cambios sociales, inclusive, pues es necesario hablar un poco de lo que es la moral como conjunto de normas y valores existentes y aceptados por una sociedad que sirven de modelo de conducta y establecen lo que es bueno y lo que es malo. Es necesario, bueno, establecer moral, cambio social, porque dentro de las alteraciones o de las alteraciones dentro de las estructuras sociales, pues lógicamente hay muchos pensamientos y ideologías que pueden ser controvertidas, y pues ahí influyen mucho los valores y la forma de ver esos cambios, de verlos de buena manera, de establecer que siempre existe una oportunidad detrás de un cambio, y que bueno, también influye la forma como vemos ese acto, ese aspecto, ese suceso, y la forma como lo valoremos. Por eso es importante pues también saber todos estos aspectos o estos principios como la moral, la tolerancia, la justicia, la equidad, y tratarlos de proyectar y aplicar en el momento que pueda existir algún tipo de alteración en la estructura social por un cambio social y dependiendo del tipo o del factor que generó ese cambio social. Dentro del ámbito de la moral, pues bueno, también el programa inclusive habla de lo que es la conducta del abogado, la ética del abogado, la forma de actuar del abogado dentro de todas esas estructuras sociales, sean familiares, jurídicas, políticas, económicas. El rol del abogado es muy importante y más ustedes que están iniciando esta hermosa carrera en el ámbito de desenvolvimiento de la sociedad. Un abogado se erige, se edifica, se construye fundamentalmente, bueno, de manera académica a través de los estudios que uno hace en las diferentes entidades educativas. En este caso, por lo menos ustedes, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, que les da la alternativa de aprender, y ese aprender es de internalizar todos estos conocimientos académicos a través de vías tecnoformativas y que también son procesos de formación autodidacta que dependen mucho de la voluntad de ustedes para poder internalizar ese conocimiento. Ese conocimiento estandarizado que efectivamente proviene de doctrinarios y de estudiosos mucho más del derecho es necesario para consolidar, para edificar, para tener esa base de conocimiento que va a forjar al futuro abogado de nuestro país y del mundo. Es necesario tener ese cúmulo de conocimientos en todas las áreas y en todas las materias que comprometen y que se enmarca dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho, en este caso, Sociología Jurídica. A medida que ustedes avanzan y que van internalizando todos esos conocimientos académicos que son necesarios, como les indiqué, para poder consolidar el perfil del abogado, también es necesario estudiar otros, como es la moral, la ética, la deontología, que forjan al abogado, no necesariamente para pelear, porque a veces nos enseñan y tenemos concepciones erradas, y lo digo también por mí, principalmente que cuando empecé a estudiar Derecho, era sobre la base de que era pelearín, de que todos los abogados somos peleadores, que somos frentones, que tenemos que tener la razón a toda costa. No es necesariamente así. Un abogado tiene que ser astuto, lógicamente, pero también tiene que tener un verbo armónico, un verbo empático, una actuación armónica, una actuación empática, una actuación honorable también tanto que de sus pensamientos como lógicamente de sus acciones.
Porque nada se consigue con lanzar la voz y tener una postura agresiva cuando va a generar más agresividad. Mientras que usted consigue mucho más y puede abarcar sus objetivos o llegar a la meta, lógicamente con un verbo suave, sutil, argumentado, pero con argumentos lógicamente verdaderos, y lógicamente puede llegar a obtener una resolución favorable. Por eso es muy importante que el abogado no solamente se enmarque dentro del ámbito académico, sino de estudio, más allá inclusive de esos principios que a nivel inicial vemos, como filosofía del derecho, ética, deontología. Y mucho más allá inclusive de lo que la universidad o de la institución educativa puede aportar. El oxígeno de la inteligencia es la lectura. Por eso los invito a que ustedes lean y no solamente contenido académico, sino cualquier tipo de literatura que les gusta, pero que los instruya, que los eduque, que los nutra de conocimiento bueno, favorable. ¿Sí? Dentro de esos ámbitos de valores, bueno, los valores pues, son conceptos abstractos, ¿no? O sea, para determinarlos están como muy en el aire, se pudiera decir, pero se manifiestan lógicamente en cualidades y actitudes individuales, ¿no? De nosotros como personas. Los principios son conjunto de normas generales y universales con las que los seres humanos orientamos nuestras acciones y nuestras conductas dentro de un marco ético, moral y cultural determinado. Y la ética, pues, es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Es muy importante tener en cuenta lo que es la ética a nivel general y a nivel más específico en cada profesión, lo que es la deontología, como la rama de la ética que estudia los deberes y el comportamiento ético en relación al ejercicio profesional, en este caso el ejercicio profesional del derecho. Bueno, así las cosas, ya con esto concluiríamos el desarrollo de la temática de sociología jurídica. Los invito a que ustedes pues internalicen todos estos conocimientos también de manera autodidacta, que si tienen alguna duda pues se puedan comunicar conmigo a través del aula virtual o a través de mi abonado telefónico. Y bueno, que estoy presta a seguirlos orientando en el desarrollo académico. En cuanto a la frase de la actividad 3, es la siguiente: solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Solo hay dos caminos, la benevolencia y el egoísmo. Esto lo dijo Confucio. Y la frase de la actividad 4, me pides un consejo para toda la vida, perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Me pides un consejo para toda la vida, perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Me pides un consejo para toda la vida, perdonar a los demás y no hacer a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Esto lo dijo Confucio. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima oportunidad y en el próximo trimestre. Fue un placer estar con ustedes en estos espacios tecnoformativos. Hasta luego.